Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a la semana 9 de comunicación. En la semana 7, chicas, o sea, hace un par de semanas, te pedí que ya empezáramos a crear este personaje de nuestro cuento. ¿Te acuerdas? Me has mandado unos personajes hechos con material reciclado, en dibujo, con plastilina, con ropa, con materiales. Lo has hecho muy bien, me ha encantado. Este, Cada vez estás siendo más creativa con tus trabajos y eso lo hace divertido. ¿Ok? Hoy día vamos a dar un paso más para seguir avanzando en la creación de nuestro texto, que va a ser ahora un cuento. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahora es ir armando un poco el esquema de cómo va a ser nuestro cuento. ¿Ok? Para eso, yo he preparado esta cartulina con las partes del cuento que vamos a ir desarrollando. En este caso voy a hacer mi cuento. Yo también voy a crear un cuento contigo. ¿Ok? He ido ahí más o menos pensando. Yo también ya pensé en mis personajes, en cómo lo voy a hacer. Recuerda que el personaje principal de tu cuento yo te pedí tenía que tener una característica especial. Voy a tener muchas más. Una de todas maneras, ¿te acuerdas cuál era? ¿Te acuerdas, Paulita? Hola, Paula. ¿Te acuerdas que tenía que ser como valiente? Muy bien, tenía que ser valiente o de repente el transcurso del cuento se volvía valiente o alguien lo ayudaba a ser valiente para algo o de repente él ayudaba a otras personas también a ser valientes. ¿Te acuerdas? Muy bien. Entonces, yo te he puesto este esquema en mi papelógrafo y lo vamos a ir armando. Te voy a ir contando cómo yo lo voy a hacer con mi cuento para que tú lo puedas hacer en casa. Yo te voy a mandar este archivo. Yo acá ya llené mis partes del cuento que lo voy a hacer aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Cuando uno va armando un cuento, siempre hay que responder algunas preguntas que nos van a ayudar a que la redacción del cuento sea más fácil. Esas preguntas son ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Son preguntas claves, pero estas preguntas claves van acompañadas de unas palabritas claves que también me ayudan. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Si yo digo quién, ¿a qué me referiré con el quién en un cuento? A ver, ayúdame por favor. Hanna. Hola Hanna. Ayúdame a pensar a qué se refiere el quién en un cuento. ¿A los? Muy bien, a los personajes. Muy bien. ¿Ok? Entonces el quién va acompañado de otra palabra clave que son los personajes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tengo también el dónde. ¿A qué se referirá con el dónde? A ver, Macarena. Hola Macarena. ¿A qué nos referiremos cuando decimos el dónde? ¿Al? Muy bien, al lugar donde sucede la historia, ¿no es cierto? En un pueblo, en una casa, en un hospital, en un colegio, en un jardín, en un bosque, ¿dónde ocurre esta historia, ¿no es cierto? Entonces, el lugar. ¿Eh? El lugar. Vamos a poner aquí. Perfecto. Ahora tenemos otra pregunta, que es el cuándo. El cuándo. ¿Cuándo pasa? ¿En una mañana, en una tarde, durante una semana, durante un año? Con el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va acompañado de el tiempo? Vamos a ponerlo por acá, para que lo veas. Y tenemos la otra palabra que es el qué. ¿El qué se refiere a el de qué va a tratar este cuento? ¿De qué tratará el cuento? ¿Qué va a pasar en este cuento? Pero no es que voy a contar toda la historia. Recuerda que este es un esquema. En un esquema se ponen algunas ideas, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando hacíamos nuestros esquemas para la descripción? Ahí yo iba poniendo algunas ideas. No es que yo allá ahí desarrollo el cuento entero. Entonces voy a poner el de qué tratará el cuento. Lo voy a poner acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece si empiezo yo a desarrollar el esquema de mi cuento? ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? Vamos a empezar. Lo primero que voy a poner es el título. ¿Ok? En el título
yo he decidido que mi cuento se va a llamar Vainilla y Chocolate. Así se va a llamar el cuento que yo voy a hacer. Entonces voy a escribirlo aquí. Le pongo comillas porque es algo importante. Vainilla. ¿Ok? Y chocolate. ¿Ok? Ahí está. Mariana, ¿por qué pones vainilla y chocolate con mayúscula? Ah, los personajes de mi cuento también se llaman vainilla y chocolate. Entonces aquí, en el quién, yo voy a poner los nombres de mis personajes. Puedes también poner el principal y los que lo acompañan, pero en este caso, a mí, mis dos personajes son solamente los dos que aparecen en el cuento. De repente en tu cuento van a aparecer más personajes, de repente 3, 4, 5, una familia, o de repente 2 como en el mío, puede ser. Entonces yo voy a poner acá vainilla y chocolate. Ahí está. Ahora me voy a ir al dónde. ¿Okay? El dónde, recuerda que es el lugar donde sucede la historia. ¿Okay? Entonces el dónde de mi historia va a ser en un puerto. ¿Sabes lo que es un puerto? Un puerto es un lugar donde llegan los barcos, donde llegan las embarcaciones. ¿Okay? Mi cuento va a suceder en un puerto, en un pueblo muy lejano. Entonces voy a poner aquí, en un puerto de un pueblo muy lejano. Ahí está. ¿Ok? En un puerto de un pueblo muy lejano. Ese es mi lugar. ¿Dónde es el lugar que va a suceder mi historia de vainilla y chocolate? En un puerto de un pueblo muy lejano. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Miss Mariana, tu cuento va a pasar en toda una semana, va a pasar en un día entero, en una mañana, en una tarde, va a pasar en una mañana. En una mañana. ¿Está? ¿Cuándo? En una mañana. Puntito. Ahora venimos a la parte que es un poquitín más larga. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Donde yo pongo el qué, voy a contar en 3, 4 líneas, algo muy pequeñito, de qué más o menos va a tratar la historia. Por ejemplo, si a ti te preguntan, ¿de qué trata la historia de Ricitos de Oro? Había una vez una niña de pelo ensortijado, de color del oro, que se fue caminando por el bosque y de pronto encontró una casita y dice, no te he pedido que me cuentes la historia, te he pedido que me digas de qué trata la historia. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿De qué trata la historia de Ricitos de Oro? Trata de una niña que entra a la casa de unos osos y todas las aventuras que le suceden dentro de la casa. Punto. Lo que yo dije lo puedo haber escrito en 3 oraciones. Un pequeño párrafo. Entonces, lo que yo voy a escribir ahorita es de qué va a tratar mi historia. Te vas a enterar de qué va a tratar mi historia de vainilla y chocolate que sucede en un puerto de un pueblo muy lejano en una mañana. Estoy completando el esquema para poder armar mi cuento. Entonces, ¿de qué trata la historia? Un barco llega a un puerto. Un barco llega a un puerto. Los niños son características diferentes se conocen. Punto. Ahí está. ¿De qué va a tratar tu historia, Miss Mariana? De unos personajes que se llaman vainilla y chocolate, que suceden en un puerto de un pueblo muy lejano en una mañana. ¿De qué va a tratar? Un barco llega a un puerto.
y dos niños con características diferentes se conocen. Listo, armé mi esquema del cuento y ya después de haber armado mi esquema del cuento voy a poder redactar mi cuento. Ya voy incluyendo algunas ideas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es tu tarea? Toca a ti hacer tu esquema de tu cuento. Ya tienes al personaje principal, ya lo hiciste, ¿ok? Ahora vamos a situarlo en un lugar, vamos a pensar cuándo va a pasar lo que le sucede, vamos a pensar de qué más o menos puede tratar la historia, ¿ok? Yo sé que lo vas a hacer muy bien, que ya tu personaje está genial, ¿ok? Te mando todas las energías positivas para que lo hagas genial, ¿ok? Y espero que me regreses el esquema completo, ¿ok? Esta es tu tarea, completar este esquema que te voy a mandar y me lo mandas. Una fotito y lo subes a la escuela, ¿ok? Te mando un beso.